problema de la dualidad, ¿ya? Es otro modelo que se formula para tener un modelo de programación lineal, pero cambiando la variable, ¿sí? Hemos utilizado como la variable, como la actividad, que consistía en la asignación de recursos a las diferentes actividades, ¿no? Ahora vamos a ver el uso de estos recursos, pero de manera marginal. ¿Ya? Este problema dual es como el reflejo del problema primario. El problema que hemos planteado hasta ahora vamos a denominar primario. Y el dual es como el reflejo, ¿ya?, de este primario, y que se plantea con otras variables, pero que en la tabla simplex también aparece, ¿ya?, estas variables dual, por si acaso. Entonces vamos a ver la relación entre el primario y el dual y su aplicación práctica en la solución de problemas de programación lineal. Ya estoy compartiendo pantalla con ustedes. La teoría de la dualidad, así se llama. Bien, aquí dice la relación es primal-dual. Entonces ya sabemos que el problema primal es el problema que hemos formulado y que contiene las actividades. No se olviden, XJ representa las actividades. Y en el problema primal consiste en asignar recursos a estas actividades, ¿ya?, hasta que se agoten los recursos, ¿no? En cambio, en el dual, el problema consiste, también nos permite resolver el mismo problema, pero con otra variable. Entonces dice, asociado a cada problema lineal, existe otro problema de programación lineal denominado problema dual, ¿ya?, que posee importantes propiedades y relaciones notables con respecto al problema lineal original, es decir, con respecto al problema primal. Problema que, a diferencia del dual, se denomina entonces problema primal. El primal es el problema original y el dual el problema reflejado, el problema reflejo, llamaremos así. El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el primal. Entonces, asociada a cada variable, a cada restricción aparece una variable dual. Nos vamos a hablar de variables primal, variables dual, restricciones primal, restricciones dual, ¿ya? El problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el primal. Entonces, ahí existe equivalencia. El número de restricciones del primal equivale al número de variables del dual. El número de restricciones del primal equivale al número de variables del dual, y al revés. El número de variables del primal equivale al número de restricciones del dual. Los coeficientes de la función objetivo del problema dual son los términos independientes, los lados derechos, de las restricciones funcionales del primal. Los términos independientes de las restricciones funcionales del dual son los coeficientes de la función objetivo del primal. La matriz de coeficientes técnicos del problema dual es la transpuesta de la matriz técnica del primal. El sentido de las desigualdades de las restricciones del dual y el signo de las variables del mismo problema dependen de la forma que tenga el signo de las variables del primal y del sentido de las restricciones del mismo problema. Ver la tabla Tucker. La tabla Tucker nos va a permitir establecer las relaciones entre el problema primal y dual. Si el problema principal es un problema de maximización, el problema dual será de minimización. Es el inverso, por favor. El problema dual de un problema dual es siempre el primal original. Entonces, si nosotros aplicamos las reglas del dual para obtener el dual del dual, vamos a llegar a el primal. Esta es la famosa tabla de Tucker, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el primal. Olvídense del primal y del dual, por favor, esta primera fila de arriba. Olvídense simplemente maximización, minimización. Para mí es mejor así. ¿Ya? Maximizar y minimizar. Entonces, cuando el problema se trata de maximizar y quiero pasar al dual en la minimización, esta es la relación.
Las variables están con las restricciones están con las variables. Entonces hay equivalencia. Si una restricción es del tipo mayor o igual que 0, si una variable del primal es mayor o igual que 0, la del dual es mayor, la restricción es mayor o igual. Si la variable es menor o igual que 0, la del dual, la restricción, es del tipo menor o igual. Si es irrestricta, no restringido, la del dual es del tipo igual, la restricción. Y, por su parte, la correspondencia de restricciones del primal con variables del dual, si una restricción del primal es del tipo menor o igual, la variable debe ser mayor o igual que 0 en el dual, ¿no? Si la restricción del primal es mayor o igual, la variable en el dual debe ser menor o igual que 0. Si la restricción es del tipo igual, la variable en el dual debe ser no restringido, debe ser irrestricta, ¿ya? Simplemente aplicando estas tablas, tabla de Tucker, nosotros vamos a poder formular un modelo dual. Es decir, vamos a poder establecer su formulación reflejo del problema primal. Ahí está. Vamos a trabajar con el problema de Geppetto. Ese es el primal. Maximizar z igual a 3x1 más 2x2. La primera restricción funcional, 2x1 más 2x más x2 menor o igual que 100. x1 más x2 menor o igual a 80. x1 menor o igual a 40, x1 y x2 mayores o iguales a 0. Entonces, nosotros nos dice, el problema primal es un problema de maximización, el problema dual es un problema de minimización. Entonces, acá tendríamos que nosotros establecer minimizar. La función objetivo será entonces en el dual de minimizar. ¿Minimizar qué? Enseguida vamos a ver eso, ¿ya? El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el primal. Aquí está. R1 vamos a asociar con Y1. Esta es restricción R1. Este es R2. Asociamos con Y2, la variable dual de Y2. R3 asociamos con la variable dual Y3. Y R0, no se olviden que cuando viene esta primera ecuación, que es la función objetivo, era 0, R0 vamos a relacionar con Y0. Entonces, nuestra función objetivo va a ser minimizar Y0. ¿Ya? Va a ser igual a todas las variables dual. Es una función lineal también, no puede ser de otra forma. Nos falta determinar los signos de los coeficientes y nada más, ¿ya? Entonces, el problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el problema primal. En este caso, tenemos dos variables del primal, tendríamos dos restricciones, ¿ya? Los coeficientes de la función objetivo, es lo que nos interesa, el inciso D, del problema dual son los términos independientes, lados derechos, de las restricciones funcionales del primal. Son estos valores de acá. 100 positivo con Y1, 80 positivo con Y2 y 40 que también es positivo con Y3. Entonces, este es Y1, no se olviden, Y1 está asociado con 100, su coeficiente entonces va a ser 100. Más, porque es positivo, 80, Y2 más 40, Y3. ¿Ok? Entonces, la función objetivo del dual fácilmente construimos con los coeficientes de los lados derechos de las restricciones funcionales asociadas con las variables que corresponden a cada restricción. Y1 para la primera, Y2 para la segunda y así sucesivamente. Hemos terminado entonces con la formulación del dual en la función objetivo. Nos faltan las restricciones funcionales.
Entonces ya sabemos acá que el problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el prima. Nuestro problema prima tiene dos variables. Tendríamos que tener acá solo dos restricciones, ¿ya? Los términos independientes de las restricciones funcionales del dual son los coeficientes de la función objetivo. Los coeficientes de la función objetivo del prima, ¿no es cierto? Entonces tenemos, la primera restricción va a tener un lado derecho igual a 3 y la segunda un lado derecho igual a 2. Son dos restricciones solamente. La matriz de coeficientes técnicos del problema dual, quiere decir la matriz A, es la transpuesta de la matriz del problema prima. Aquí es 2, 1, 1. Aquí es 1, 1, 0. La transpuesta de esto es 1, perdón, 2, 1, 1, 1, 1 y 0. Esa es la transpuesta. ¿Ya? Y por supuesto están asociadas con las variables. Y1 más 1 y E2 más 1 y E3 más aquí 1 y E1, perdón, sí, y E1 está bien, más 1 y E2 más 0 y E3. Esto es, ya, estos son los lados derechos, perdón, los lados izquierdos, las funciones, y los lados derechos que ya tenemos los coeficientes. El sentido de las desigualdades de las restricciones del dual, quiere decir de cada una de estas restricciones, y el signo de las variables del mismo problema, depende de la forma que tenga el signo de la variable del problema, prima. ¿Ya? En este caso son mayores o iguales que 0, y del sentido de las restricciones del mismo. ¿Ya? Entonces, ver tabla de Tucker, vamos a ir a la tabla de Tucker. Tenemos que relacionar las variables con las restricciones. Vamos a la tabla de Tucker. Las variables del prima con las restricciones. Si las variables son del tipo mayor o igual que 0, las restricciones son también del tipo mayor o igual. Entonces, tendríamos que colocar mayor o igual a 3, mayor o igual a 2, porque las dos variables son mayores o iguales que 0. Bien, ahora sí, las variables están relacionadas con el sentido de las desigualdades, de las restricciones del prima. Tenemos tres variables, y es sub 1, y es sub 2, y es sub 3. Vamos a la tabla de Tucker. Y es sub 1 es con la primera restricción, es del tipo menor o igual que 0. Entonces, las restricciones del prima determinan el sentido de las variables del dual. Son del tipo menor o igual, este equivale para una variable del tipo mayor o igual que 0. Las tres son del tipo menor o igual, por tanto, las tres variables van a ser del tipo mayor o igual que 0. Y es sub 1 será mayor o igual que 0 porque esta restricción es menor o igual. Esta también es menor o igual. Entonces, y es sub 2 también debe ser mayor o igual que 0. Y esta también mayor o igual que 0. ¿Sí? De esa manera hemos terminado la formulación dual. ¿Alguna pregunta? Kiyomi, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende, no? Entonces es súper sencillo. Esto lo hemos hecho a mano, ahora ya va a estar hecho todo completito. Solo que no se ve. Voy a borrar la parte que está en texto rojo. Ahí está. Ese es el prima y ese es el dual. ¿Sí? Aquí está. Y las variables también mayores o iguales a 0. Si nosotros quisiéramos sacar el dual del dual, ¿sí? Tendríamos que asociar
la primera con z, es decir, la función objetivo con z, y cada restricción funcional con la variable x1 y x2. La primera con el x1 y la segunda con x2. Podemos hacer, para que vean que el dual del dual nos debe dar el prima. Bien, si la función objetivo es minimizar, según la tabla de Tucker, nos vamos acá, si es minimización, para ir al otro lado es maximización. ¿Cierto? Las restricciones del dual nos determinan el sentido de las variables. Las variables del dual nos determinan las restricciones del prima. Entonces, vamos. Nuestra función objectiva es maximizar z, entonces, ¿ya? Va a estar compuesto por x1, x2, la función objetivo, y los coeficientes van a ser los lados derechos, es decir, 3 y 2. De esa manera tendríamos la función objetivo construida. Sacándole el dual al dual. Repito, a este dual le sacamos el dual y vamos a reconstruir esta función objetivo. Las restricciones funcionales, no se olviden que el número de variables, ¿sí?, nos determina el número de restricciones. Número de variables, hace rato, número de variables del prima determinaban el número de restricciones, 2 variables del prima, 2 restricciones del dual. Ahora, número de variables de este dual también determinan el número de restricciones del prima. ¿Ya? 3 restricciones. La matriz transpuesta, o sea, solamente cambiando las variables con x1 y con x2, vamos a construir todo este lado. Y los lados derechos son los coeficientes de esta función objetivo del dual. 100, 80, 40. El sentido, aplicamos la tabla de Tucker simplemente, de las restricciones y de las variables, aplicamos esto. Cuando la restricción era del tipo mayor o igual, la variable asociada debe ser mayor o igual, ¿no? En este caso, hay una correspondencia. En el caso de la variable, cuando es mayor o igual que 0, la restricción debe ser menor o igual. Eso ocurre. Cuando yo tengo las variables, las 3 son del tipo mayor o igual, las restricciones son del tipo menor o igual. ¿Cierto? Cuando las restricciones son del tipo mayor o igual, las variables van a ser del tipo mayor o igual que 0. Entonces, sacando el dual, debemos reconstruir el prima, no se olviden, ¿ya? Entonces, hasta ahora hemos visto entonces cómo es que se puede pasar de un prima a un dual. Pero, ¿qué significa tener un dual? Resulta, señores, que en la solución gráfica del primal, para este problema de Geppetto, el punto era 60 y 20 muñecos de madera, 60 trenes y con una ganancia, un beneficio de 180 pesos. Es decir, cuando nosotros resolvemos el problema primal, la tabla simplex tenía esta forma. Tal vez no se acuerdan, pero les he puesto acá, ¿para qué? Para recordarles. Ya, las iteraciones, después de las iteraciones, Z 180, X2 que era el número de trenes 60, X1 que era el número de muñecos que era 20. ¿Ya? Y cuando resolvemos el dual, no se olviden que solamente el dual en este problema tiene 2 restricciones, entonces tendríamos solamente 3 filas. La fila Z más 2 filas una por cada restricción. Y es sub 0 para la función objetivo y es sub 1 y es sub 2 que después de las iteraciones tenemos estos valores. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la correspondencia entre estas tablas? ¿Sí? Las variables dual, no se olviden, son y sub 1, y sub 2 y sub 3. En esta tabla, y sub 1 es igual a 1, y sub 2 es igual a 1, y sub 3 que no aparece como variable básica, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene y sub 3 que no aparece como variable básica? 0. 0. Tiene el valor de 0. ¿Ok? Y en este lado tenemos x1,
igual a 60 y x2 igual a 20. Esas son las raíces, quiere decir la solución. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense, estos valores de acá, nosotros los hemos determinado, las variables h1, h2, h3, si nos vamos acá a la otra, acá también. H1 era la variable adicional para la primera restricción, H2 para la segunda y H3 para la tercera. Si vamos atrás, para el dual hemos asociado la primera con Y1, para la segunda Y2 y para la tercera Y3. Tiene similitud con esta asignación que hemos hecho para las variables adicionales para pasar a la forma estándar. Entonces, la solución, este es Y1, este es Y2 y este es Y3. En la tabla óptima, por favor, no en todas las iteraciones, ¿ya? En la tabla óptima. Y1, Y2, Y3. Aquí están los valores 1, 1, 0. Y los valores de las variables del primal están también en la tabla dual. Y son esto es igual a menos x1. Menos x1. O sea, h1 está relacionado con x1 y h2 con x2. Entonces, menos x2. ¿Por qué es menos? Porque ya saben que maximizar z equivale a minimizar menos z. Es este signo el que aparece acá. ¿Ya? Y además, para cumplir con la regla de optimalidad del minimizar, todos los coeficientes en la fila z, digo en la fila y sub 0, en este caso, como se trata de minimizar, debe ser 0 o menor que 0 para que sea tabla óptima. Pero esta es la situación, con menos está. Entonces, menos x1 igual a 20, x2 igual a 60. En toda la tabla por si acaso, la solución del primal tiene la misma solución que el dual, en la tabla óptima. En la tabla óptima. Quiere decir que si nosotros resolvemos el dual, podemos encontrar directamente la solución del primal. Ya está en la misma tabla todo. O, si resolvemos el primal, también estamos resolviendo el dual del problema. ¿Ok? Entonces, cuando resolvemos por el método que quieran, ¿ya? Por el método que quieran, ¿ya? Entonces, en este caso, yo resuelto por el dual simplex. Por eso es que tengo simplemente dos restricciones, ¿ya? Y solamente tengo dos variables de holgura adicionales. Porque para resolver este problema del dual, como son restricciones del tipo mayor o igual, he multiplicado por menos 1 y he añadido variables de holgura simplemente. ¿Sí? Esto se ha resuelto por el dual simplex y este por el simplex. Entonces, en ambas tablas están las soluciones de las variables primal y dual y también la solución del z y del y sub 0 óptimo, que en este caso, en todos los casos, deben ser iguales. Y z en la tabla óptima debe ser igual a y sub 0 en la tabla óptima. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Continuamos. ¿Por qué nos preocupamos de estudiar el dual? Vamos a ver las aplicaciones. Voy a insertar una diapositiva y vamos a ver una aplicación. Tengo un problema con una función objetivo de este tipo y tengo restricciones funcionales.
50 restricciones con 2 variables. ¿Sí? Si yo aplico el dual para este problema, si aplico el dual, voy a tener minimizar y sub 0 igual a 4 por y sub 1 más 12 por y sub 2 más 18 por y sub 3 y así sucesivamente hasta el último que va a ser y 50 por algún coeficiente acá, ¿no? Y 50 porque cada restricción se asocia con una variable del dual. Las restricciones funcionales, esta es la función objetivo, las restricciones funcionales van a ser, como hay 2 variables, solamente 2 restricciones funcionales. ¿Ya? Empezando sería también y50, y aquí 3. Y para el otro será 0 y sub 1. También hasta y 50 y con coeficiente al lado derecho de 5. Las restricciones del dual son determinadas por las variables. Si es mayor o igual, mayor o igual también acá. Y las variables son determinadas por las restricciones. Si es menor o igual las restricciones, las variables son mayores o iguales. Para todo y sub j, en este caso y sub i es y sub j, mayor o igual que 0. Ok, tendríamos ese modelo. Si yo quiero resolver pasando a la forma estándar y formulando la tabla simplex, este problema tendría una matriz así. La primera con variable artificial, H1, H2, H3 y así sucesivamente hasta H50. Si son 50 restricciones, ¿no es cierto? Hasta ahí. Y las columnas serán de X1, X2 y después H1, H2, las variables básicas, hasta H50. Y los lados derechos. Entonces, va a ser una matriz de 1, 2, 3, más 50, 53, 54. 54 de columnas y 51 filas. Entonces, va a ser una matriz (51 por 54). 51 por 54 resulta ser una matriz muy grande, más de 2500 elementos que tengo que calcular aquí adentro. Para esta otra, si construyo la tabla simplex, aplicando el dual simplex, multiplico por -1 y voy a pasar luego a la forma estándar. Variable básica y es sub 0. Perdón. Y es sub 0. Y es sub 0 también en la primera fila y después tendría H1 y H2. Y tendría y sub 1, y sub 2, y así sucesivamente hasta y 50. Y después vendrían las variables básicas, que serían H1, H2
y el lado derecho. Entonces, acá arriba tendría 50 más 1, 51, 52, 53, 54 con el lado derecho más, también 54 columnas, pero filas 3. Entonces aquí la matriz será igual a 3 por 54. En este caso son 150, 162 elementos que tengo que calcular en cada iteración, ¿ya? Y en cambio aquí serían 2500 más 54, 2554 más 4 por 51 más 204, 2755. Perdón, 54, 2754, creo que es así. Elementos. Fíjense esta gran diferencia. En esta iteración de prima tengo que calcular en cada tabla, para cada iteración, 2754 elementos. En cambio aquí, solamente 162 para cada iteración. En el caso de la tabla de prima, tendría 50 opciones para que alguna variable salga de la base. En cambio, en la tabla del dual, apenas 2 opciones, H1 o H2. En el otro caso es del H1 hasta el H50. ¿Ya? Entonces, en el caso de la izquierda, en el peor de los casos tendría que iterar 50 veces. 50 veces de 2754 voy a tardar una enormidad. En cambio, en el otro lado, máximo 2 veces de 162. Lo que significa que fácilmente podría ser en una milésima parte del tiempo del otro problema. Pues una aplicación, señores, de este problema de la dualidad es el tiempo de solución, la dificultad de los cálculos, ya el número de cálculos, cuando se tiene un problema con pocas variables y muchas restricciones. Repito, cuando se tiene un problema con pocas variables y muchas restricciones. Ese es el gran problema. Manualmente eso me va a tomar mucho tiempo. Introducir también los datos. Introducir 2500 datos, imagínense en la tabla simplex. Y en el otro apenas 162 datos. Solo introducir, inclusive hasta computacionalmente, meter 2754 datos versus 162. ¿Sí? No es complicado. ¿Ya? Entonces, señores, esta es una aplicación importante de la dualidad. Cuando el problema primal tiene pocas variables, tiene muchas restricciones. A veces es mejor resolver utilizando la formulación dual. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, señores, en realidad este capítulo es corto, solamente voy a tratar de mostrarles esto. Más adelante vamos a ver la aplicación también del dual con el análisis de sensibilidad. Ahí se van a dar cuenta también que el dual nos permite trabajar con los coeficientes para determinar el rango de variables, el rango de variación de las variables, para que la solución siga siendo óptima. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Si no hay preguntas, suspenderíamos la clase acá, nos veremos con ustedes mañana. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao, hasta mañana.